Hola mis queridos suscriptores, amadores de arte bello. En esta oportunidad, como lo prometido es deuda, les voy a cumplir cuando les dije que les iba a hacer un vestidito de la explicación que le hice de molde del vestidito de 2 pasos o 2 tiempos o de 2 sayas. Entonces aquí está el vestidito. En esta parte, la parte 1, la parte 2. En la parte 1 tengo 2 partes. Este viene siendo la parte delantera y esta la parte posterior o trasera. Entonces acá también tengo 2. ¿Por qué? Porque este es como decir la cuarta, y al estar al doblez, bueno, está la parte delantera y la parte posterior. Y aquí tengo ya la parte de la blusita, que ustedes la pueden ver en ese video, que viene siendo, esta es la parte delantera, ¿sí? Esta es la parte delantera. Les explico algo. Yo allá en el video no les dice esta partecita que yo siempre, aunque hay personas que lo hacen aquí dejándolo sin esa pincita, o acá en el escote este ve sin esa pincita, a mí siempre me gusta hacérsela. Entonces, ¿qué hice yo? Le hice su pincita de aquí de la mitad hacia la altura de busto, más o menos de 1 centímetro, y lo mismo acá de 1 centímetro en el escote B, para que no se desboque y para que no quede ese globo en la manga. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, cogí la tela al doblez para la blusita, mírenla. Entonces coloqué aquí, ya con esto más pequeñito, y coloqué una bolita de tela así debajo de la tela, así. Y lo agarro y ya ahí sale con esto que no se desboca, la sisa tampoco, y queda con el espacio para el busto. Entonces, ¿qué otra cosa le hice? Ustedes saben que yo les quito 2 centímetros la parte delantera y se la pego, o ya lo aumento acá en el posterior. ¿Para qué? Para que la línea caiga acá y no se vaya hacia atrás la blusa. Esos son secretos, por eso se llaman mis secretos de costura. Aquí, ¿qué otra cosa hice para que ustedes sepan? Ustedes saben que por nosotros tener el busto, casi siempre la parte delantera es más larga que la parte posterior, que es el talle pequeñito. Hay personas que tienen talles iguales y hay personas que dicen, no, yo lo voy a hacer igual, pero siempre quedan vestidos como así por el busto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo en vez de eso hice esto. Este es el posterior. ¿Qué hice? Miren, como esta tiene diferencia 3 centímetros, yo lo que hago es que aquí en esta parte, aquí miren, subí de aquí del talle, de aquí, del costado 3 centímetros. Y termino en nada en el largo del talle delantero, donde es el largo normal. Entonces se lo quito en esta forma, que no quede recto, sino así como buscando la figurita. Y ya ahí sí ya me queda parejito con el posterior. Entonces pueden hacer eso. O también, que ustedes saben que la pinza de costado, para siempre yo trato de que me queden parejitos y no hacerlo iguales, porque no tenemos talles iguales todos. Entonces aquí ya tengo la blusita, parte delantera, que aquí le voy a poner unos botoncitos, hacer una decoración. Esta parte, como ya les decía, la parte 1, que es esta, la parte de arriba, ya fui a la máquina y le pasé 2 costuritas. Todos los que cosen saben que estas costuritas se pasan con la puntada floja. ¿Para qué? Porque yo ahora vengo y hago esto, miren. Vengo, cojo 2 hilitos, los de arriba, o pueden ser los de abajo. Entonces yo, estos 2 hilitos, 2, porque son 2 costuritas, 1 y 2 juntas, así como a de 3 milímetros de diferencia. Entonces empiezo a fruncir. A mí me gusta así, porque queda más bonito, aunque hay prensatelas ya que, o pie de máquina que, sí, los prensatelas, que hacen un fruncito. A mí me gusta así, porque queda más bonito. Bueno, tantos años haciéndolo así, y entonces queda más bonito. Pues yo voy a hacer que esta parte me quede igual a la parte, esta es la parte delantera. Entonces lo voy a hacer así abierto para que ustedes comprendan. Yo sé que ya muchos son expertos, incluso más que yo, pero hay otras que apenas están aprendiendo, otras que apenas están haciendo el curso. Y entonces uno siempre agradece que le digan justo cuando uno está así empezando, que uno no sabe a veces cómo es que va a hacer las cosas y sufre. Bueno, entonces yo quiero ayudarles a estas personitas y a todos el que pueda aprender algún detallito de lo que yo les estoy diciendo.
Entonces mire aquí, ya me llegó al tamaño de la blusita, ¿cierto? Entonces este fruncidito yo lo acomodo que me quede uniforme todo. Entonces esta es en la parte delantera. Ahorita voy a la máquina, voy a coserlo, lo fileteo y lo mismo hago con la parte posterior. Con la blusita, cojo la blusita, la parte posterior, aquí la parte posterior de la blusita hasta el talle, y esta es la parte posterior, entonces la voy a fruncir para que me dé igual a esta, pero primero voy a coser esta. Ver la parte delantera, miren, ya, esta es la parte, la primera parte que ya la puse por acá, la primera parte con la blusita, y entonces ya la fileteé por aquí, o le pasan la ola, y entonces ahora viene la parte de posterior, la blusita y la primera parte. Y ya le pude hacer lo mismo, que es lo que yo les digo, que con estos dos hilitos vamos frunciendo y luego vamos acomodando los fruncecitos que quede uniforme. Para aquí yo le busco la mitad antes de decir, tiene la mitad. Entonces esta mitad va con esta muesquita que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya está del mismo tamaño de la blusita, lo mismo que hice con la parte delantera. ¿Sí? Aquí. Entonces este es el derecho de la tela y el derecho de la tela. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Así, derecho con derecho, así. Así hice con la parte delantera. Entonces esta muesquita que está aquí con esta que tengo aquí, se colocan así. Ya está parejito aquí, ya los arreglé para que se vean uniformes, y lo mismo de acá. Entonces ahora voy de nuevo a la máquina, coso, ¿sí? Coso por aquí. Ya ustedes saben que hay que coserlo, ya me queda así. Por eso digo derecho con derecho. Entonces esta partecita ahora la voy a coser y vengo otra vez y les muestro. Entonces miren, aquí está ya la parte posterior con la primera parte de los tiempos, ¿verdad? De la falda. Aquí está la delantera, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el segundo tiempo, el segundo paso o la segunda saya. Como ustedes me puedan entender. Esta es la parte 2. Ya voy a quitar el papel y voy a colocar esta, que si ven que está más larga. Entonces yo ahora voy a hacer lo mismo, voy a hacerle con estos dos hilitos de arriba, porque ustedes saben que hay dos abajo y dos arriba. Entonces yo cojo estos dos hilitos, los de arriba, y empiezo a hacer lo mismo, a fruncirlo aquí. Voy jalando y se va acomodando así. ¿Sí ven? Aquí, así. Ya hago esto. Yo lo hago así todo, lo llevo al tamaño que es y luego lo acomodo para que quede uniforme. Y el fruncidito, miren aquí ya va, ¿cierto? Aquí sí ya va. Entonces miren, ya esta es la parte 2, la vamos a pegar a la parte 1 de la falda, la parte delantera. Y esta que tengo acá es la parte posterior, que voy a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí. Entonces se la voy a traer ya cosidas las dos por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora fíjense que yo la llevo al tamaño, pero eso no puede quedar así con esos grumitos, no. Entonces yo ahora vengo, aguanto esto aquí y empiezo a acomodar esos fruncecitos así con delicadeza, con mucho amorcito, mírenme. Entonces ya yo voy, para que se vuelva uniforme, hay una uniformidad en el fruncido, para que no queden unos más grandes y unos más pequeños, o una parte con un grumito y la otra es plana. No puede quedar así, tiene que ir bien acomodadito. Entonces lo hacen así. Todo esto
Yo se los digo porque conmigo, cuando yo empecé hace 30 y tantos años, también hubo una personita muy querida que hoy está por otro país, por España. Ella sabe quién es, Marta Dixon. Ella me tuvo la paciencia, aunque yo estaba haciendo en ese tiempo el básico, también instado por ella, que yo tenía 3 niños, era difícil, y ella tenía la paciencia de irme indicando cómo, me enseñó a embonar un vestido. Luego fuimos a hacer desarrollo de moda, ella me llevó, y luego ya, pues cuando ella no estaba, yo terminé y me puse a estudiar diseño, pero toda la vida le agradezco porque ella me tuvo esa paciencia, fue la que me hizo perderle miedo. Y entonces yo lo mismo quiero hacer con ustedes, todos estos detallitos que uno, bueno, todo el que empieza, uno cuando empieza no sabe todas estas cositas. Uno piensa que lo va a hacer y cuando empieza le da miedo, entonces no quiere hacerlo. Pero háganlo, porque miren, ustedes mujeres o incluso hombres que saben coser, pueden hacer esto y ganar de aquí su dinerito. Yo toda la vida cosí para la gente y hoy en día para mis hijas. Y esto ayuda mucho a uno en la economía también. Pueden hacer estos trabajos, estos vestidos sencillos y los venden y de esto pueden tener su trabajo si en el momento no lo tienen. Entonces ahora vengo, ya voy a coserlo a esta parte y lo mismo en la posterior. Ya le pegué esta partecita, la segunda a la primera. Lo mismo en la parte posterior. Aquí están los dos. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a colocar derecho, allá aquí lo fileteé por aquí, por todos los costados. Esto también se puede hacer. Ah, bueno, me faltó esto, ahorita la voy a... Se puede hacer que yo coso la blusita así, hombro con hombro, que es lo que voy a hacer ahora. Hombro con hombro, la fileteo aquí y se puede coser aquí. Y entonces yo puedo unir estas dos partes por aquí, unirlas y después las pego ya unidas a la blusita, pero la hice así, por separado, así, para que se le haga más fácil, sobre todo cuando uno está empezando. Pero ahorita entonces, ¿qué voy a hacer? Derecho con derecho, voy a coser ahora aquí el hombrito. Voy a coserlo y a filetear. Y coser el otro hombro y filetear, ¿sí? Y aquí en el costado. Entonces ya queda unido, ya ven. Ya lo cosí en los hombros y lo fileteé enseguida. Entonces, ¿por qué? Como les decía, lo hice por separado para que todas las que son nuevas en esto sepan, se le haga más fácil. Ahora le voy a colocar la manguita. Para colocar la manga voy a unir esto aquí en el costado que quede, ¿sí? Y como les decía, miren, los 2 centímetros que le agrego al de atrás, después vienen hacia acá y no se va nunca el vestido hacia atrás cuando uno se lo coloca. Entonces yo busco así, entonces uno diría, no, ¿dónde va la manga, el centro de la manga en esta costura? No, esta costura queda acá, el centro de costar está para acá más arriba. Entonces cuando ya lo cojo aquí, entonces ahí me sale dónde va a ir el centro de la manga. Entonces le voy a hacer un piquetico aquí. Ahí le hice un piquete. Lo mismo a este. Lo uno aquí, rectecito. Y lo estiro que quede bien así. Y entonces le hago un piquetico aquí. ¿Sí? Entonces ya, cuando voy a colocar la manga, esta ya la tengo marcada que esta es la parte delantera. O sea que esta es la manga derecha. ¿Por qué? Porque en la manga, en la derecha, en la parte delantera, le quitamos 1 centímetro a la manga. Entonces esta que tiene esta marquita o este piquetico, quiere decir que es la manga derecha, que va aquí. La que se le quita 1 centímetro, que es esta, la que tiene, que va con la delantera. Entonces, ¿dónde va el centro de la manga? Que era lo que les quería explicar, el centro. Aquí, no en la costura. Aquí en el piquetico, piquete con piquete. Entonces yo la coloco aquí y ya sé que esta que tiene el piquetico va en la parte delantera. Entonces mire que aquí queda un poquito, yo le he pasado una costura también porque hago lo mismo. Nunca dejo una manga sin pasarle, pues cuando a mí me enseñaron decía que era embeber la manga o hacerle un fruncidito aquí, sobre todo en la copa de la manga. Aquí en la copa de la manga, porque resulta que nosotros no tenemos los brazos rectos, sino redonditos.
Entonces cuando uno no le hace esta costura, esa manga se ve mal, no tiene una buena caída, no se ve bonita la manga, sino que se ve como plana aquí, como que algo le faltó. Entonces yo le hago ese fruncidito aquí en la parte de arriba, o sea, así más o menos pegadito así y entonces ahora sí busco el piquetico y piquete con piquete voy a colocarlo aquí en este piquete, ahí, derecho con derecho, abro la manga y ustedes para ayudarse pueden colocarle un alfilercito aquí para que sepan, ahí va el centro de la manga. Entonces ya la emparejan hasta acá, colocan aquí, miren, ahí está, y el fruncidito acá arriba, miren ahí, desde aquí más o menos hasta acá, no es solamente aquí un bultico, no es como regadito así como unos 3 deditos hacia acá y 3 deditos hacia la parte posterior. Entonces aquí, mire que también da parejito, está exacto, y aquí tiene el fruncidito. Entonces ahora, ¿qué hago? Ustedes ahí, piquete con piquete, si ustedes se quieren ayudar más, entonces vienen y colocan otro alfiler aquí para ir a la máquina y coser la manga y ya pegarla al vestido. Lo mismo hago del otro lado. Entonces ahora la coso, la fileteo, la coso por aquí, la fileteo y ya va a quedar la manguita así. Entonces queda la manguita así y ya lo que falta es unir. Cuando ya pegué la manga y todo, entonces yo voy a unir así derecho con derecho el vestido, mire que está al revés, derecho con derecho y con la manguita, cuando ya la manguita está pegada, uno hace así, que case o que quede igualita costura con costura, aquí costura con costura y voy cosiendo a 2 centímetros, si yo le dejé 2 centímetros, que hay personas que le dejan 1,5, entonces yo lo voy a coser aquí a 2 centímetros y ya hasta acá, y aquí también debe casar esta costura con esta costura. Para ayudarse ustedes pueden colocarle alfiler así en la costurita para que no se les haga difícil. Entonces ahora voy, pego la manga, coso por el costado y les muestro. Entonces para el escote, entonces aquí a la manga cuando ya está pegada yo le voy a hacer un dobladillito. Esto es una manga sencillita, un dobladillito, la coso. Y el escote, como este es un vestido que va a entrar así porque es anchito, si ustedes quieren le pueden poner un resorte aquí por dentro si no les gusta así anchito, pero este es como así anchito. O también le hacen 2 pasadorcitos aquí, pasan una tela, un cinturón de tela, un lazo y se le hacen un lazo. Hay varias formas, pero en este caso sí. Entonces normalmente cuando vamos a sacar un 10 para colocarlo así en un sesgo, en la sisa o en algo, se hace con la tela doblándola al sesgo, ¿cierto? Se sacan sesgo, pero en este caso no saqué sesgo porque esta tela tiene elasticidad, así. Entonces la saqué normal, así. Con este es el hilo de la tela, el ancho de la tela. Entonces la saqué al ancho porque ella estira. Cuando es esto así, no hay necesidad de obligatoriamente sacarla al 10. Al 10 es así. Pero si ustedes la quieren sacar así también se puede, pero así me sirve. ¿Por qué? Porque tiene elasticidad. Entonces yo cuando voy a colocar esto, por ejemplo, empiezo aquí en esta costura del hombro y trato de estirar un poquito. O sea, si aquí está una muesquita del escote, la punta del escote delantero, entonces yo no lo hago así flojito, sino que dejo como 1 centímetro así, por decir, esta tira más cortica, 1 centímetro, que esté 1 centímetro antes de llegar al piquete. ¿Para qué? Para que cuando yo estire, esto me haga como un pequeño recogidito, que eso también me ayuda a hacer un escote bonito, que no se me desboque. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces ahora les traigo, entonces aquí ya está terminado, como les decía. Aquí un dobladillito pequeño, abajo.
Aquí le puse la tirita que les mostré. Entonces uno empieza desde aquí, deja 1 centímetro antes del piquete, estiro un poquito, paro ahí la aguja y aquí, antes de llegar aquí a la costurita, otra vez dejo 6 centímetros, lo estiro hasta ahí y así voy haciendo hasta encontrarse por acá, lo coso y luego que lo coso, ustedes saben que uno hace estas, le hace el pespunte para que caiga el sesgo. Otro día le hago una demostración de esto. Y aquí en la mallita un dobladillito igual que en el bajo. Entonces ahorita les muestro cómo queda puesto un vestido anchito, es rápido. Pueden hacerlo de diferentes colores, estampado en flores, como ustedes quieran. Y tienen sus vestidos y pueden hacerlos para vender, para que ustedes tengan también una fuente de trabajo con estos vestidos. Ahorita les muestro cómo queda. Espero que lo hagan, pónganlo en práctica. Si quieren pueden practicarlo primero en pequeñito para que pierden el miedo, o lo hacen directamente así como yo les mostré, por partes, en la parte delantera, la trasera, lo pegan, le pegan las manguitas. Es con mucho cariño, espero que me cuenten cómo les fue.